Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Solo tú podrás guiar. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Hermanos, muy buenos días. Hoy es domingo 17 de mayo y es un día muy especial por una sencilla razón. Nos reunimos como Iglesia del Señor para aprender de su palabra, para cantar himnos y salmos y cánticos espirituales, y porque nos reunimos en casa porque tenemos la certeza de que Dios perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quiero compartir con ustedes también lo que dice Efesios 2, del 8 al 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que indica este pasaje es que la salvación que hemos recibido como hijos de Dios ha sido un regalo, un don no merecido, un regalo que ninguno de nosotros, por nuestra condición pecadora, merecía. Y sin embargo lo recibimos. En consecuencia, después de recibir la salvación, Dios quiso insertarnos o hacernos parte de su cuerpo en la tierra, que es la iglesia de la cual hacemos parte. Lógicamente, la iglesia local, en este caso, la iglesia de Marinilla y la iglesia local bíblico Río Negro. Pero también nos hace parte de su iglesia universal conformada por todos los miembros creyentes y salvos en toda la tierra, conocidos o desconocidos por nosotros. Hacemos parte de esa iglesia. Pero como nuestra salvación fue un regalo, por consecuencia lógica, el ser miembros de la iglesia también es un regalo de Dios. En ese sentido, quiero llamar la atención de todos sobre esto. Aunque no nos estamos reuniendo en cuerpo, sí digamos que la iglesia sigue existiendo, nunca dejará de existir. Bíblicamente, la iglesia permanecerá para siempre, porque es el pueblo escogido por Dios, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo escogido por gracia. De manera que, aunque no nos estemos reuniendo en nuestras iglesias locales, la iglesia sigue funcionando, el cuerpo de Cristo sigue marchando, sigue estudiando su palabra y sigue buscando las obras que son testimonio de nuestra fe para ser luz en medio del mundo. Y por lo tanto, la función de cada uno de nosotros y el propósito que tiene para cada uno de nosotros dentro de la congregación tampoco se ha acabado. Aunque estemos pasando por tiempos difíciles y no nos podamos ver cara a cara, seguimos siendo miembros de la iglesia. Recordemos aquel pasaje en el que Jesús reprendió a los discípulos porque cada uno de ellos estaba discutiendo sobre quién sería el mayor de ellos, quién iba a mandar.
Y Jesús lo reprendió esa actitud diciendo que el mayor de ellos sería el que sirviera, porque asimismo vino Cristo a servir y no a ser servido. Entonces tengamos en cuenta esto. Si ser miembros de la iglesia es un regalo, entonces nuestra actitud con nuestros hermanos será diferente, porque ya no entenderemos la iglesia como un club social al que llegamos y en el que tenemos privilegios, en el que nos sentamos y solamente nos dedicamos a recibir de los demás, sino que si es un regalo ser miembro de la iglesia, entonces por consecuencia vamos a actuar en una forma de gratitud, y esa gratitud implica servir. En ese sentido, los invitamos para que cada uno de nosotros piense cómo estamos ejerciendo esa posición de ser miembros de la iglesia. ¿Demandamos demasiado o estamos dando a los demás en forma de gratitud a Dios por hacernos parte de este cuerpo? Un cuerpo lleno de personas imperfectas, como cada uno de nosotros lo somos. De manera que es una buena oportunidad para pensar, aunque no esté viendo a mis hermanos, ¿cómo puedo darme por ellos? ¿Cómo puedo expresar mi gratitud a Dios por hacerme parte de la iglesia, haciendo algo por ellos? Y me refiero a algo en muchas cosas. Puede ser oración, puede ser un obsequio, puede ser un gesto, puede ser un saludo, puede ser una llamada, puede ser un pequeño mensaje o una carta o cualquier detalle que demuestre que nuestra actitud como miembros en la iglesia es una actitud de servicio. Hermanos, esa es la naturaleza y el modelo bíblico del cuerpo de Cristo. No hay otro modelo. Es un modelo de una iglesia de hombres y mujeres que se aman mutuamente y que se sirven mutuamente, así como Cristo vino a servir y no a ser servido. Él se despojó de su lugar de privilegio, de su gloria, y así también nosotros debemos despojarnos de nuestros lugares cómodos para incomodarnos en el buen sentido de la palabra un poquitico, con gratitud, con alegría, para edificación del cuerpo de Cristo. Espero que disfrutemos esta mañana todos y los invito para que de corazón pongamos toda nuestra mente y nuestra humanidad completa en disposición para que hoy el Señor nos hable de manera muy profunda a cada uno de nosotros. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el sol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumba
esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Su amor viene hacia mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir, Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme saludarlos a través de este medio y los animo en esta hora para que
Dispongamos nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Damos gracias a Dios por su palabra, que nos recuerda en esta hora que nosotros hemos sido salvos por su gracia, por su amor, por su bondad, y no por nuestras obras, porque no podemos hacer nada para justificarnos delante de Dios. Y damos gracias a Dios por su misericordia, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos ha dado vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, a través de la cena, obedeciendo a la palabra del Señor, vamos a recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos da vida, porque a través de Él podemos vencer el pecado y la muerte, porque Él no solo murió, sino que también resucitó y venció a la muerte. Y esa es nuestra esperanza, de que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino que está en los cielos con Él. Y que algún día vamos a reinar con Él para adorarle por toda la eternidad. Vamos a orar y darle gracias al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de ti estamos, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que es por tu gracia, reconociendo que es por tu amor. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir perdón por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has justificado, porque tú nos has dado vida sin merecerlo, Señor. Y en esta hora, Dios, queremos pedirte que cada día, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a agradarte, a permanecer firmes y constantes, Señor, en tu camino. Dios, gracias por la iglesia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que algún día podamos reunirnos nuevamente, Señor, y tomar la cena tuya todos juntos, como tú lo enseñaste, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y en Él te damos las gracias. Amén.
Bueno, mis hermanos, y me complace anunciarles que dentro de 8 días nos veremos por medio de la plataforma Google Meet. Es decir, no estaremos reuniéndonos normalmente todos en nuestras casas para ver el video del servicio dominical, sino más bien estaremos juntos, reunidos por medio de esta plataforma para vernos, para saludarnos y para aprender de la palabra de Dios. Así que los esperamos. Durante esta semana les daremos más detalles a cada uno de ustedes. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Un saludo muy especial para los hermanos de Marinilla. Un saludo muy especial para los hermanos de Llanada. Un abrazo para todos. Hermanos de Río Negro, los queremos mucho. Y cómo nos hace falta realmente el calorcito humano. Pero ahí está el Señor con nosotros y eso es lo importante. Gracias a Dios por estos medios que nos ayudan a compartir la palabra de Dios. Así que en esta mañana tenemos un tema muy apropiado. El tema es una palabra de Dios para enfrentar la tormenta. En este tiempo de tormentas, en este tiempo de cuarentena, hay muchas voces por todos los lados, radio, televisión, internet, vecinos, compañeros, amigos, todo el mundo dice y sabe qué hacer y qué no hacer frente a la pandemia. Pero realmente sabemos que lo que tiene valor, que lo que verdaderamente sirve, es la palabra de Dios. Así que en esta mañana el propósito de venir aquí a compartir la palabra de Dios es una propuesta que tiene la palabra de Dios. Es que usted pueda recibir una palabra en su corazón, la encarne, que es eficaz para enfrentar esa tormenta y al tiempo que lo cambia a usted mismo, de tal manera que cuando pase la pandemia, usted no va a seguir siendo el mismo. Es una palabra que está en el libro de Lamentaciones, escrita por Jeremías, y el contexto es, resulta que el pueblo de Judá venía haciendo lo malo, se había rebelado contra Dios, y Dios se estaba quejando contra él. Hay un versículo en Jeremías que dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se habían rebelado contra Dios, habían dejado a Dios. Jeremías venía profetizando contra el pecado de Judá, llamándolos a un arrepentimiento para la salvación del juicio. Los líderes del pueblo rechazaron la profecía, porque la profecía, entre otras cosas, les decía de que ellos iban a ser destruidos, que el templo iba a ser destruido, que los muros iban a ser destruidos, que se arrepintieran, por si acaso Dios les perdonaba. Pero creyeron más fácil a los falsos profetas que les endulzaban el oído. Así que llegó el juicio. Año 586 a.C., vino Nabucodonosor con todo su ejército contra Jerusalén. Sitiaron el pueblo, hicieron trincheras para atacar a Jerusalén. Esto fue por 18 meses y el pueblo pues no le podía a la ciudad entrar ni agua ni comida, así que se dejó venir el hambre, sin agua, sin alimentos. Ahí en el libro de Lamentaciones unos casos, unos cuadros muy fuertes. Por ejemplo, dice que las mujeres piadosas cocinaban sus propios hijos para comérsela. Era de tal manera esa hambre. Dice que la lengua del niño de pecho se pegaba al paladar por la sed que tenía.
y que los otros niños más grandecitos pedían pan, pan, pero nadie les contestaba nada porque no había. El mismo Lamentaciones dice que más dichosos los que fueron muertos a espada que los muertos por hambre, porque ellos iban a morir lentamente. Era el rey Sedequía y sus príncipes y los hombres de guerra huyeron, pero era tanta el hambre que no tenían ni siquiera fuerzas para huir. Así que fueron alcanzados por los caldeos, y los caldeos lo que hicieron fue que degollaron los hijos de Sedequías en presencia de él. A Sedequía le sacaron los ojos y se los llevaron a Babilonia. Quemaron el templo, derribaron los muros, se robaron los tesoros. Así que el ambiente de la ciudad de Jerusalén es de ruina, es de miseria total, es una pandemia, hay pestilencia porque no había agua y habían muchos muertos, muchos enfermos, mucha hambre. El ambiente es desolador. El texto que vamos a ver está capítulo 3 de Lamentaciones, para que ustedes lo tengan ahí. Yo a medida que voy a ir compartiendo la palabra voy leyendo versículos de ahí. Y lo hemos dividido en dos partes, del 1 al 18 y del 19 al 40. Del 1 al 18, Jeremías se identifica con el pueblo castigado en agonía y aflicción y muestra el corazón del pueblo. Luego del 19 al 40, Jeremías está dando unos principios de la palabra de Dios que también nos sirven a nosotros para ser restaurados de la situación difícil en que estaba pasando ellos y estamos pasando nosotros. Entonces, los primeros 18 versículos muestran cuando el pueblo mira las circunstancias y hay sentimientos realmente. Es el pueblo mirando lo que está viendo, cómo quedó la ciudad, la ruina, la miseria, la desgracia. Pero del 19 al 40, Jeremías muestra principios de la palabra de Dios que los puede sacar de ese estado, que los puede restaurar. Así que tratemos como de ubicarnos, que una cosa es mirar las circunstancias, mirar lo que hay en la tierra, lo que está sucediendo, una mirada totalmente horizontal, y otra cosa es levantar los ojos y mirar a Dios. Hay una historia. Hay un autor muy conocido que se llama Max Lucado, y él escribe un libro que se llama 6 horas de un viernes, que habla de toda la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Max Lucado, para introducir ese libro, cuenta una historia. Dice que él, hace unos años, estaba en el río Miami con unos amigos y había un huracán que venía a Miami. Había dejado al paso muchas islas inundadas, gente sin hogar. La gente se preparaba con linternas, con alimentos, sellando las ventanas. Y él estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de proteger su casa flotante, que era una casa rústica sobre una carcasa, pero era, al fin y al cabo, era su hogar. Ellos nunca habían enfrentado un huracán. Así, dice él, compraron suficientes sogas para atar la embarcación a los árboles y la ataron de tal manera que daba la impresión como que esa embarcación quedó envuelta en una telaraña. Estaban en esas cuando apareció un experto marinero que sabía de huracanes, que había enfrentado varios huracanes, y dijo: amárrenla a tierra y se lamentarán. El huracán se va a comer esos árboles. La única esperanza es anclarse bien hondo
Póngale 4 anclas en cada lado, en puntos diferentes. Dejen la soga floja y confíen en Dios. Quiero que tomemos como una estructura del mensaje en ese sentido. Porque los primeros 18 versículos que vimos es como amarrarse en la tierra, es como mirar las circunstancias, es como tratar de arreglárnoslas aquí sin Dios. Pero el 19 al 40 es anclarnos bien hondo. Entonces, empecemos con el primer punto, amarrándonos en la tierra. Es decir, amarrarnos en la tierra es mirar solamente las circunstancias que estamos pasando. Así que una tormenta la podemos enfrentar de dos maneras, amarrándonos en la tierra o anclándonos bien hondo. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, de una manera poética, personifica a Jerusalén. Es decir, la pone como a hablar, como si la ciudad tuviera sentimientos para describir cómo se sentía la ciudad. Y dice así, que la ciudad está sola, llámala populosa como era antes. Ahora la escribe como una viuda que amargamente llora de noche y no tiene quien la consuele. Sus calles están de luto. No hay quien venga a las fiestas solemnes. Recordemos que Jerusalén, sobre todo en la Pascua, venía gente de todas partes para esa fiesta, pero ahora no hay quien. Está sola, está desolada. Dice que desapareció de la ciudad toda hermosura, desolada, sola, triste. Y eso me hace acordar que en estos días el gobernador de Nueva York exclamó una frase: Nueva York está en crisis, por favor, ayuden la ciudad. Y eso es lo que mira el pueblo. Están amargados, están tristes, están viendo una ciudad muy triste. Hay un autor español, o había, porque ya murió, que dijo estas palabras: el hombre es el hombre y las circunstancias. Es decir, las circunstancias del hombre le afectan. Lo que está viviendo, que vivió Judá, le estaba afectando. Lo que estamos viviendo nosotros nos afecta. Entonces empezamos con los primeros 18 versículos, donde el pueblo está mirando circunstancias, cómo se siente. Y Jeremías tiene esa capacidad de describir lo que el pueblo está sintiendo. Dice Jeremías en el versículo 1 del capítulo 3 de Lamentaciones: soy el hombre que ha visto aflicción, dolor. Versículo 3 dice: una y otra vez descarga su mano sobre mí. Es decir, está viendo como que Dios, ese es el sentimiento del pueblo, Dios le está persiguiendo. Versículo 10 dice: fue para mí como oso y me acecha como león. Versículo 12 dice: soy como blanco para sus flechas. Me tiró por el suelo, me hizo comer polvo. Sentimientos del pueblo enfrentando o sufriendo las consecuencias que había dejado la invasión de los babilonios. Esto nos lleva a pensar que cuando miramos solo las circunstancias, podemos cuestionar la bondad de Dios. Podemos creer que Dios no es bueno. Pero la gran verdad, lo hemos aprendido, se ha repetido muchas veces: Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno en la abundancia y en la escasez. En tiempo de pandemia y en tiempo de paz, Dios sigue siendo bueno. Cuando miramos las circunstancias, caemos en la autocompasión y nos hacemos las víctimas. Y eso precisamente es lo que el diablo quiere que creamos.
Otra de las cosas que hay cuando miramos las circunstancias, solo las circunstancias, lo único que vemos es oscuridad. Versículo 2 dice, me llenó en tinieblas y no en luz. Versículo 6 dice, me dejó en oscuridad. Cuando anclamos en la tierra, cuando nos amarramos en la tierra para enfrentar la tempestad, hay confusión, hay tinieblas, no hay esperanza. Todo eso es lo que vemos, tinieblas, gente confundida. Lo vemos ahora, sobre todo cuando empezó la cuarentena. La gente estaba confundida, tenía pánico, tratando de desocupar los supermercados, llevándose todo el papel higiénico que pudieran llevar. Es un misterio que hasta ahora no se ha descifrado por qué tanto papel higiénico. Pero hay oscuridad, hay tinieblas, no hay claridad cuando miramos solamente aquí en la tierra, circunstancia, lo que está pasando. Tercero, cuando se mira solo las circunstancias se quebranta la salud física y emocional. Se debilita la persona. Versículo 4 hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Versículo 17 dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Es una realidad, se pierde la salud solamente cuando se buscan soluciones aquí en la tierra y no hay un descanso en el Señor. Cuarto, cuando buscamos puntos de apoyo aquí en la tierra, nos sentimos acorralados. Dice el versículo 7, me cerró por todos los lados y no puedo salir. Versículo 9 dice, cercó mis caminos. Versículo 11 dice, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Torció nuestros planes. Creo que ese es el sentir que hay de muchas personas. Y pudiéramos decir cómo empezamos de bien el año. Todos los sueños y planes que yo tenía. Cómo se desbarataron nuestros viajes. Cómo se acabaron nuestros negocios. Los sueños. Y es que el no tener el control de nuestra vida duele mucho. Porque queremos tener el control de nuestra vida. Pero Dios quiere con esto también enseñarnos a tomar la posición de David que dijo, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por tus sendas de rectitud. Estamos tan acostumbrados a andar en nuestros propios caminos que nos sentimos acorralados cuando Dios cierra nuestros caminos. Cuando buscamos soluciones solo en las circunstancias, nos encontramos vacíos espiritualmente. Versículo 8 dice, cerró los oídos a mi oración. A veces, en esa tempestad, oramos y tocamos puertas y como que no se abren. Pero si tenemos motivaciones solamente terrenales, Señor, quita la pandemia solamente, y no estamos buscando la voluntad de Él, son oraciones carnales que no son escuchadas. Versículo 17 dice, mi alma se alejó de la paz. Versículo 18 dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Miramos a veces, cuando tenemos la mirada en la tierra, miramos a Dios como un enemigo. No aceptamos para nada el juicio, la disciplina de Dios, se le echa la culpa a Dios de todo, que Dios no escucha nuestra oración porque no contesta nuestra lista de mercado. Perece la esperanza en Dios. Para dar una aplicación a esto, podríamos decir, mis hermanos, que igual que los hombres de la casa flotante, que compraron cuerda como para amarrar un transatlántico, que enmarañaron toda la embarcación, nos puede pasar a nosotros cuando nos amarramos solamente en tierra, cuando buscamos ayudas aquí y nos prevenimos solamente lo que podemos hacer nosotros en esta tierra.
La pregunta es, hasta hoy, ¿dónde ha estado usted tratando de amarrarse para enfrentar esta tormenta? ¿En qué se ha anclado? Si solo mira las circunstancias, no funciona. Recibamos el consejo del marino y del Señor. Ánclese bien fondo, bien hondo. Ánclese en la roca que es Cristo. Si miramos solo las circunstancias que vemos, ¿qué es lo que vemos en este momento? Ahorita salimos ya de aquí, vamos a escuchar las noticias. ¿Qué es lo que escuchamos en las noticias? Muertes, más contaminación, desempleo, hambre, miedo, amargura. Nos sentimos acorralados, nos sentimos en tinieblas. La última noticia de la Organización Mundial de la Salud es que el coronavirus quizá nunca desaparecerá, que el mundo tendrá que aprender a convivir con ese virus. Eso es lo que vemos aquí en la Tierra. Y otra noticia que salió esta semana pasada es que apareció también un familiar del coronavirus, uno que tiene un nombre como de una moto, Kawasaki, que se ataca a los niños y que ya hay un caso aquí en Colombia de ese virus. Entonces, eso nos decepciona. No hay buena noticia, no hay de dónde amarrarnos. Eso no funciona. Cada uno de nosotros, usted, mi querido hermano, mi querida hermana, y yo, debemos de decir, mis circunstancias son agobiantes. Las noticias son muy malas. Las estadísticas nos aturden. Ahora levanto mis ojos al cielo y miro a mi Dios, porque la tierra no me trae soluciones. Así que voy a agarrarme de Dios, voy a anclarme de Dios. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Entonces, en esos 18 primeros versos, Jeremías describe el corazón del pueblo. ¿Cómo están? Mirando lo que ven. Ruina, miseria. Eso es lo que está viviendo el pueblo. Pero Jeremías levantó sus ojos para mirar más allá. Versículo 20 dice, soy consciente de mi realidad. Me siento demasiado triste, pero recapacitaré en mi corazón en algo que siempre me dará esperanza. Entonces miro mis circunstancias y me deprimo, me lleno de amargura, mi alma se abate, pero recapacitaré en lo que me da esperanza. Propuesta de esta mañana, recapacitar, anclarnos en algo que sí nos da esperanza. Así que Jeremías nos propone 6 principios de la palabra de Dios que sí nos da esperanza para enfrentar esta tormenta o esta pandemia. Una persona sin Cristo, sus recursos, es lo que ve. Eso es lo que ve y eso es lo que vemos en la gente, tratando de echarle mano a las provisiones aquí en la tierra. Pero para un cristiano, la vida es más de las circunstancias. Para ustedes, mis hermanos, y para mí, la vida es más de lo que estamos viendo. Es más, algo más y mucho más que las malas noticias. Es Cristo. Así que anclémonos bien profundo en la roca, en Cristo, en la palabra de Dios. La primera ancla que nos da Jeremías es la misericordia de Dios. Jeremías 3, versículos 22 y 23. Es la misericordia de Dios. Jeremías 3, 22 y 23 nos dice lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
Esa es la primera ancla, la misericordia. Es un ancla fuerte para enfrentar la tormenta. Si usted tiene vida en esta mañana, es pura misericordia de Dios. Merecemos la muerte por nuestro pecado, pero Él dice que nunca se han agotado. Cada mañana tenemos otra oportunidad de vivir por la misericordia de Dios. No sé si usted se levanta cada mañana y le dice gracias a Dios porque estoy vivo en medio de este peligro. No he sido contaminado por la misericordia de Dios. Podemos ver gracia y misericordia aún en los juicios de Dios. Gracia y misericordia para el mundo idólatra. Porque Dios está mostrando quién es Dios y le está llamando a volver a Él. Gracia y misericordia para la iglesia. Dios tocando y llamando a la puerta de cada corazón para restaurarle a la intimidad y a la comunión con Él. Pura misericordia de Dios. Dar gracias a Dios por su misericordia, porque es una ancla fuerte que nos sostiene firme. Anclémonos bien fuertes en la misericordia de Dios, que nos tiene vivos hasta ahora. Apropiémonos de la misericordia de Dios. Cada vez que se quiera como maluquear usted en su mente por las noticias que escucha, recuerde, estoy anclado en la misericordia de Dios, de ese Dios que me salvó. La segunda ancla para amarrar nuestra barca bien fuerte y sostenernos frente a esta pandemia es la dependencia de Dios. Versículo 24 al 26 del capítulo 3 de Lamentaciones dice: Dice mi alma, el Señor lo es todo para mí. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dependencia absoluta de Dios. El Señor es todo para mí. Lo que creemos acerca de Dios, lo que nosotros creemos, es lo que determina nuestra vida espiritual. Determina cómo enfrentamos una tormenta como esta. Si conoces a un Dios pequeño, nuestra confianza es pequeña para enfrentar este huracán. Pero si conocemos a un Dios como el de la Biblia, Creador, Todopoderoso, Soberano, podremos enfrentar la tormenta en paz, porque Dios está de nuestro lado. San Agustín dijo: Dios no es lo que usted se imagina o entiende que es. Dios es mucho más grande que con las palabras que lo podemos definir. Es decir, Dios es tan grande que no hay palabras para definirlo. Y en ese Dios es en quien confiamos. Ese Dios, en Él es en quien estamos anclados y estamos seguros. Dependemos de Dios, porque es muy seguro, porque es un Dios muy grande. En esta tormenta lo único suficiente es el Señor. Lo único que puede satisfacer mi alma inquieta, nerviosa, es el Señor. Ese Dios Todopoderoso es digno de confianza, Él nos ama y tiene poder para ayudarnos. Es muy increíble. Dice que es bueno al alma que le busca. Un buen ejercicio en esta pandemia es cada día buscarle a Él, poner nuestra vida en dependencia de Él. Por la mañana, Señor, dependo de ti para vivir. Señor, te doy gracias porque estoy vivo y dependo de ti. Mis hijos, mi familia, dependen de ti. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Tal vez hemos hecho tantas cosas para salvar nuestras vidas. Nos hemos amarrado de tantas formas en la tierra, pero lo único que funciona es depender del Señor Todopoderoso. Esta pandemia nos enseña que la única seguridad es Jesucristo. No es mi buena salud, no es la juventud que muchos puedan tener, porque se están muriendo también los jóvenes.
no son ni los cuidados que puedan tener. Realmente hay personas que dicen que es hasta ridículo pretender favorecernos con un tapabocas y lavándonos las manos. Debemos de hacerlo y creemos que eso ayuda en algo, pero no es eso lo que realmente nos protege. Es el Señor. No es mi empresa poderosa que me sostiene en un trabajo porque me puede fallar en estos tiempos, sino es confiar y depender de Dios. Esa es un ancla poderosa. Como humanos somos dados a confiar más en lo que tenemos, en lo que nosotros vemos en esta tierra, en personas, en instituciones, pero la verdadera fortaleza y seguridad para enfrentar esta tormenta es el Señor. Anclémonos bien fuertes, dependiendo del Señor. Señor, dependo de ti. La tercera ancla para enfrentar este huracán es humillarse delante de Dios. Versículos 27 y 29. Bueno le es al hombre someterse desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Sumisión total. Que el alma castigada se someta en silencio y humildad a Dios, porque al hacerlo así hay esperanza. En tiempos de tormenta los hombres se pueden desesperar y pecar contra Dios y discutirle a Dios. ¿Recuerdan ustedes la mujer de Job? Es fácil pecar contra Dios. En esta tormenta debemos recordar que Dios es Dios. Nosotros somos sus criaturas, que no entendemos muchas cosas de lo que Él hace, pero que Él es Dios. Humillarnos delante de la presencia de Dios es reconocer nuestra ignorancia. No lo sabemos todo, Señor. Reconocer nuestro pecado. Señor, merecemos juicio porque hemos pecado. Es bajar la cabeza a lo que Dios dice, hace y permite. Si Dios permitió esta pandemia, Él tiene sus propósitos santos. Yo bajo la cabeza y adoro. ¿Cómo nos humillamos delante de Dios? Bueno, callando, no reclamarle, no maldiciendo, esperando en Dios. Es como lo decía un hermano que estaba pasando por una prueba muy difícil. Señor, esto es muy duro, pero por favor no quite tu mano de mí. O decir, Señor, no entiendo, no me gusta lo que está pasando, pero hágase tu voluntad. Humillarnos delante de Dios. Muchos de ustedes conocen y han escuchado al famoso predicador Pérez Millos, y él cuenta un testimonio. A él se le murió la esposa de cáncer y fue muy duro todo ese tiempo de acompañarle en la enfermedad. Y él empezó a orar, Señor, sana a mi esposa, por favor. Y no solamente él oraba, sino que a la iglesia en España y en el mundo entero oraba para que sanara a la esposa. Señor, que mi esposa, por favor, esté bien. Pero se murió. Y cuenta él que ese domingo, después de la semana donde ella se murió, que él iba a la iglesia y él iba a adorar. Y se le hacía un poco difícil orar, adorar a Dios. Y como que allá en el fondo le reclamaba a Dios, Señor, yo oré para que mi esposa estuviera bien, para que mi esposa se sanara y se murió. Pero dice que ahí mismo el Señor le quitó ese velo de su mente y escuchó una voz por allá en lo profundo de su corazón, un sentir que le decía, tú me pediste que la sanara y yo la sané. Tú me pediste que ella estuviera bien y ella está bien conmigo. Dice que Pérez Millos,
Él entendió muchas cosas. Y en esa mañana adoró como nunca antes. Humillarnos delante de Dios es un ancla que sí funciona. Otra ancla más, son 6, es la cuarta. Dios es un Dios compasivo, 31 al 33. El Señor no desecha para siempre. Aunque aflige, también se compadece. No le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. En los evangelios vemos a un Dios compasivo por la gente, por los desamparados, por los que estaban dispersos. Dice, son como ovejas que no tienen pastor, y se compadecía de ellos. Venían a él los enfermos y tenía compasión y los sanaba, aún en el día de reposo, y por eso tuvo tantos problemas con los líderes religiosos, porque él no podía ver a un enfermo sufriendo, sino que su corazón, lleno de compasión, obraba y actuaba para sanarlo. En una ocasión iba un cuadro muy triste, una mujer iba saliendo con su hijo, camino al cementerio a enterrar a su hijo. Era el único hijo que tenía. El Señor la vio, se llenó de compasión, hizo el milagro de resucitar a su hijo. Un ancla fuerte y poderosa para nuestra vida es saber que tenemos un Dios compasivo, que ha tenido que disciplinarnos, sí, pero a Él mismo le duele nuestro sufrimiento. No se agrada en afligir ni causar dolor a los hombres. Así que, mis hermanos, cualquiera que sea el sufrimiento que usted pueda tener en esta tempestad, cuenta sus penas a Dios. Y esa palabra compadecerse quiere decir mimar, acariciar, abrazar. Así que déjate acariciar, déjate mimar por el Señor. La quinta, Dios es un Dios soberano. 37 y 38. Cuando algo se dice, algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado, dice la palabra de Dios. Versículo 38 dice, tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. El Señor tiene todo poder y autoridad sobre todas las cosas. Todo lo que sucede es porque Dios lo envía o Dios lo permite que pase. Lo hemos aprendido en el libro de Job, cómo Dios dio permiso a Satanás para que tocara a Job, pero hasta cierto punto. El diablo no es nada más sino una fiera encadenada. Esto del coronavirus no fue que cogió de sorpresa a Dios y Dios estaba descuidado y se le escapó eso. No, Dios lo envió o Dios lo permitió para juzgar al mundo o disciplinar la iglesia. Podríamos decir que es una tontería buscar si fue que se escapó de un laboratorio, o si es un complot de un país contra otro, lo que sea realmente. Solamente es porque Dios lo permite o Dios lo envía directamente. Lo que pase con nuestras vidas, sea que vivamos o que muramos, está bajo el control de Dios. ¿No le parece a usted un ancla tan poderosa saber que nada le va a pasar si no es la voluntad de Dios? La autoridad y soberanía de Dios es sin límite, sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ante su palabra todos obedecen, demonios, enfermedades, muertes, viento, agua y también el coronavirus. El coronavirus no obedece a los poderosos en la tierra. El primer ministro de Inglaterra fue contaminado, no le obedece, pero sí obedece al soberano Dios Todopoderoso. En CNN en estos días decían, ¿cómo es que una cosita tan chiquitica, 70 millonésimas de milímetro, nos ponga a todos en jaque? El único que tiene control y poder sobre ese bicho es el Dios Todopoderoso. Como el mismo mundo lo reconoce, está en jaque los científicos, los poderosos,
pero Dios tiene control sobre eso. Así que el mundo tiene que entender que el Creador del cielo y la tierra es todopoderoso y soberano, y Él es el Señor. Y Él es el verdadero Dios. No es como lo que se ha tenido aquí, en esta tierra. No es el Dios dinero. La economía en estos momentos está por el suelo. No es el Dios fútbol. Los templos del fútbol, como lo llaman, es decir, las canchas, ahora están convertidas en hospitales de campaña. El soberano y todopoderoso Dios quitará el virus cuando Él quiera. Él dispone a quienes tocará y a quienes no. Él es el Señor y dueño de todas las cosas, y todas las cosas están bajo su autoridad. El coronavirus también. Qué ancla tan poderosa para nuestra vida. El saber que el Dios que nos salvó y adoramos tiene control del virus. Si Él permite que nos toque y muramos, vamos a la presencia de Él. Y si quiere que quedemos otro tiempo en la tierra, no seguiremos siendo los mismos, porque le hemos conocido a Él y viviremos como sacerdotes que adoran, que interceden, que anuncian, que buscan la gloria de Dios. Esa ha sido mi oración, hermanos, y espero que sea la de ustedes, que después de que pase esto, si es que quedamos, realmente no seamos los mismos, sino nos comportemos como verdaderos hombres y mujeres que buscan la gloria de Dios en todo. En esta pandemia, anclarse en Él es lo mejor que nos puede suceder, porque nada puede suceder que Dios no lo mande, que Dios lo permita, con un propósito divino. Ya la última ancla, la número 6, versículo 39, dice: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. La palabra lamentarse es una palabra muy profunda en los idiomas originales. Lamentarse es algo así como un lamento que nos agita, nos pone nerviosos, nos confunde, nos hace gemir, nos hace gritar con alaridos, con tristeza, como la tristeza cuando se pierde un ser querido, que nos hace llorar desesperadamente. De esa manera debemos lamentarnos por nuestro pecado. ¿Nos estamos lamentando de esa manera por el pecado? Si somos honestos, tal vez no. Nos descomponemos frente a las consecuencias, pero no con el pecado. Estamos familiarizados con el pecado, que a veces no es problema y es muy triste. Se interpreta mal la gracia de Dios y se interpreta como una licencia para pecar. La palabra de Dios dice que el pecado nos debe descomponer, nos debe de agitar, nos debe de poner a gritar, a llorar desesperadamente. Un odio y rechazo profundo por el pecado es un ancla poderosa para enfrentar la pandemia. Estoy haciendo un ejercicio en esto del pecado. Algo muy triste, pero muy triste. ¿Sabe usted cuántas personas han muerto en el mundo por el coronavirus? Lo consulté y dice que un poco más de 300,000 personas. Y eso tiene asustado al mundo. ¿Sabía usted que cada minuto hay 85 abortos? Eso quiere decir que 5.100 cada hora, que 122.400 cada día y 3.672.000 en el mes. En un mes hay 3.672.000 inocentes que se están asesinando, mientras que hay aproximadamente 60.000 muertos por coronavirus. ¿Qué reacción hay ante ese asesinato de 3.672.000 personas?
¿Qué reacción hay frente al corona que lleva 300.000 muertos en 5 meses? ¿Eso qué le dice a usted? Que nos lamentamos por las consecuencias del pecado, pero no por la atrocidad del pecado. Ahora, usted puede decir, yo no estoy participando en eso, pero el problema es que sabemos lo que está pasando y no lo lamentamos. Cuando Esdras supo que su pueblo estaba pecando, dice que cogió, rasgó su vestido desesperadamente y arrancaba pelo de su cabeza y de su barba. Y confesó a Dios el pecado del pueblo. ¿De qué se está lamentando la mayor parte de la gente en estos días? Y lo triste, aún la iglesia del Señor, ¿de qué se lamenta? Escasez, falta de trabajo, miedo, contaminación, temor a morir. Se lamenta los viajes que dejó de hacer, los planes que no se cumplieron, los negocios que no pudo hacer. Y mirándolo así panorámicamente se podría tener el descaro de decir, Señor, ¿por qué el coronavirus? Creo que como dice Lamentaciones 1:18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Necesitamos ir a Cristo para que Él nos ayude a lamentarnos por el pecado, porque somos duros. Estamos familiarizados con el pecado. Que Dios nos ayude a hacernos sensibles. Usted necesita a Cristo. Y quiero leer el antepenúltimo versículo del libro de Lamentaciones. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Necesitamos a Cristo. Si usted es un hijo de Dios, recuerde anclarse bien profundo en la misericordia de Dios, en la dependencia de Dios, humillándose delante de Dios, en reconocer que Dios es un Dios compasivo, en que Dios es un Dios soberano, y en lamentarse, odiar y repudiar por el pecado. Pero si usted no tiene a Cristo, necesita anclarse para que pueda sobrevivir en esta tormenta. Arrepiéntase de su pecado, humíllese delante de Dios. Dígale a Cristo que lo salve, por favor, que usted necesita la salvación de Él. Padre, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, porque nos sustenta en estos tiempos difíciles, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está el corazón de cada quien. La necesidad que hay, Señor, yo te pido que sea propicio a nosotros pecadores. En el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a agradarte, Dios, cuando viene tentación. Y cuando caigo yo caeré en ti, esperanza tú.